Señora, ¿cómo está? ¡Qué sorpresa! Sorpresa, la que me llevé hoy cuando supe que Antonio fue a visitar a tu Julietita. Me lleva la... Perdón, no lo sabía. Me estás fallando, ¿eh? Me estás fallando. Ponte las pilas, mi rey, porque si se siguen viendo, con 2 suspiritos más y van a estar juntos de nuevo. No. A ver, eso no va a pasar, ¿ok? Ahorita mismo voy a activar un plan para vigilarla, ¿eh? Y para que sepa, mañana en la noche voy a organizar una fiesta. Y adivine qué, aceptó venir conmigo. Ahí le dejo esa primicia, socia. Muy bien. Espero que avances así como yo lo estoy haciendo. Socio. ¿Quién es tu socio, ma? ¿Por qué no te das la oportunidad de tenerla cerca? Al menos como amiga. No, ahorita no puedo verlo así. Quizá con el tiempo, pero no lo sé. Está bien, Javi. Ya no te voy a insistir más. Pero quiero que sepas que te queremos mucho. Ah, y Fabián ya subió el primer programa al canal y está haciendo todo un éxito. Órale, va, lo voy a ver. ¿Sí? ¿Nos tomamos una selfie? Va, pero tómala tú, porque en estas condiciones... Sí. Acércate más, que solo se ve mi oreja. Aquí. 1, 2. O sea, pero entonces mi papá y Julieta terminaron. Ma, esa es una súper noticia. ¿Por qué no me habías dicho? Pero, güey, no entiendo qué tiene que ver el socio con todo esto. ¿Va a invertir en tu tienda o algo así? No, en mi futuro. Mi socio es Elvis Rosales, el exnovio de la Pegabotones. Ya sabes quién, ¿no? Ay, no, ya sé quién es. Es el nacote ese del barrio. Ma, ¿cómo puede ser él tu socio? Ay, mi amor, el fin justifica todo. Porque al final los dos vamos a ganar. Él se queda con su artesana de pacotilla y yo con tu padre. ¿Vas a regresar con mi papá? Ma, sería el mejor regalo que me puedes dar así en todo el mundo. En eso estoy, princesita, luchando por reconquistar a tu padre. Qué mal que Lalo saliera con todo lo del bebé justo ahora, porque pues lo que menos necesitamos es estar peleando y así, ma. Ay, ya lo sé, mi amor, tu hermano me sacó de quicio. Ay, ma, pero además, mira el bebecito, o sea, está para comérselo. Yo que odio a los niños, lo veo y te juro que me dan ganas así de besarlo. Porfis, dime que lo vas a aceptar, ¿sí? Mi mamá y mi hermana son unas brujas al lado tuyo. Es más, por menos de lo que pasaste hoy, mi mamá era capaz de dejar a mi papá en la calle y mi hermana matar a su novio. Pero es que tú eres tan diferente, eres tan linda, tan inteligente, tan tierna. Bueno, Eduardo, hay muchas chicas así. Lo que pasa es que tú nunca te fijas en ellas. Entonces tengo suerte de haberme fijado en ti hace 2 años, porque el resultado no pudo ser mejor. Bueno, ya me tengo que ir. Buenas noches. Ojalá sueñes conmigo. ¿Pero qué disparates son esos? ¿Cómo que te vas a casa de Paco otra vez? A ver, carnal. Esto que pasa aquí es una familia, ¿ok? No te puedes estar yendo y viniendo. O sea, ¿de qué se trata? ¿Van a pensar que no te queremos o algo? A ver, ya, tampoco lo hagan sentir mal. Mejor que nos explique por qué se quiere ir. A ver. ¿Qué pasó, Elton? ¿No te sientes bien con nosotros? No, claro que sí. Ustedes son la mejor familia del mundo, pero papá Paco también y me necesitan más allá. ¿A poco te vas a ir a trabajar con ellos también? No, pero tú no quieres aceptar a papá Paco y eso lo va a hacer sufrir. Tengo que ir allá a cuidar de su corazón roto. Yo tampoco quiero que le vaya a pasar algo a don Paco. Ok, sí, pero aquí en los sentimientos no se manda, ¿ok? Si mi jefa no quiere y listo, punto, se acabó. Así, pero yo sé que tú sí lo quieres. Y espero que no sea muy tarde cuando te des cuenta que es el amor de tu vida. Porque ya no le queda tanto tiempo. Bueno, ya me voy. Adiós. Elton, no te vayas. Elton, ven acá. No entendió nada. Elton. ¿Qué pasó? ¿Te volviste a escapar? ¿Qué pasó? No llores. Perdón por llegar así, pero esta vez sí nos avisó que quería venir a vivir con su otra familia. ¿Por qué llora mi carnalito? Yo me quiero venir a vivir acá y mi mamá no entiende y no me deja. Y me dice de cosas y me dice que soy tonto y no soy tonto. No, Elton, tú eres la persona más lista que conozco. Ya, no llores. Mira, ven, vamos a ver a mi papá. Se va a poner muy feliz de verte. Con sentido, ¿eh? Te lo juro que por más que traté de convencerlo de quedarse en la casa, no quiso. Así que pues no me quedó más remedio que traerlo, perdón. No te preocupes. Con nosotros va a estar bien. Siempre lo consentimos mucho. No, sí, ya lo sé.
Hasta me da envidia. ¿Quién fuera él para despertar y que lo abracen y ser tan querido? Sobre todo por ti. Me imagino abriendo los ojos en la mañanita y ver esa cara tan hermosa. Ay, por favor, si ya sabes cómo me despierta como una loca. Ay, ya. La que es guapa, ¿ok? ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Ay, qué amargada. Bueno, ya me voy. Un besito. Nah. Eso es para el camino, si no te molesta. Knock, knock. Traje un té para mi papi y al nuevo abuelo. Gracias. Sí, ¿qué tal, eh? Sí. Carlito es un nuevo miembro en la familia. Sé que no llegan en el mejor momento, pero hay que darle mucho amor. Es un bebé encantador. Imagínate un hijo de mi hijo, wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, bueno, yo también voy a intentar ser buena tía y todo eso, pero sí estoy un poco sacada de onda, pa, con la sorpresa de mi hermano. Pa, anyways, quiero agradecerte lo que estás haciendo de sacrificar lo que sea que sientes por esa señora Julieta y, pues, querer salir adelante con nosotros como familia. No quiero que pienses que no tengo sentimientos o que no puedo comprender lo que significa renunciar al amor. Gracias, hija. No quiero hablar del tema. Pa, perdóname. Sé que he sido dura contigo. No, para nada. No es cierto. En serio, pa. O sea, entiéndeme. Tenía mucho miedo de perderte. Eso jamás va a pasar. Dime, ¿qué haría yo sin ti? Ahora que vi a mi nieto, me acordé tanto de ustedes cuando eran chiquitos. Te amo, pa. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aplicar en mi hijo la reeducación que mi papá me dio. Voy a tratar de ser ético, de ser bueno, de ser sencillo, honesto. Sí, así vamos a educar a mi hijo, su mamá y yo. Su mamá y tú. ¿Quiere decir los dos juntitos? Cada quien por su lado y como pueda. Lo que sí te puedo decir es que la flaca es un amor. Es una chica muy distinta a todas las chicas que he conocido. Y además de linda y dulce, es profunda y siempre tiene una respuesta acertada para todo. Y no se amarga la vida por nada. ¿Sabes qué es lo mejor? Es que me dio el regalo más bonito que he recibido en la vida. Uy, planeta Tierra llamando a Apolo 11. Creo que ya te perdimos, mijito. Estás bien enamorado. O sea, ¿cómo quieres que no te crea que estás enamorado de Viviana cuando cada vez que puedes sales corriendo, la abrazas, la buscas, la escuchas, la aconsejas, Beto, la mimas? Yo no la mimo, es donde estás equivocada. Ah, me lo vas a negar. Me lo vas a negar, Beto, mírame a los ojos. Que me mires a los ojos. Como por ejemplo la vez que fuiste donde Javier. Estaba Viviana. Es su hermana. ¿De qué hablaron? ¿Por qué no se te pasó por la mente preguntarle por qué arruinó mis pasteles la otra vez? ¿Cómo crees que iba a hablar de los pasteles cuando su hermano acababa de quedar cuadrapléjico? Ah, o sea, yo no soy importante. ¿Por qué no la corriste cuando se metió conmigo? Porque cuando Lalo robó, sí lo corriste y no te tembló la mano. Porque cometió un delito. Dímelo ya, Beto. O la corres a ella o me voy yo. No la voy a correr, Azucena. Y menos si me pones un ultimátum. Entonces tienes valor para decir que la que quieres que se vaya soy yo. No... Te tomo la palabra. Me voy. ¿Me tomas la palabra? ¿De qué estás...? Yo no te... Buenas noches. Soy abuelo. Y me dieron ganas de compartirlo contigo. ¿Puedo pasar? Sí. Ay, perdón, es que quería entrar al que era nuestro baño y el único camino, pues, es por aquí. ¿Te molesta? No, pasa. Gracias. Creo que esta es una buena opción. ¿Qué onda? ¿Te corrió el patrón de su lecho de amor? Peleamos por la tipa.
Hazme canchita, Billy. Ay, Azu. Bueno, es que ustedes están peor que matrimonio viejo. ¿Y qué quieres que haga? No me puedo controlar. ¿Sabes qué es lo peor? Que la que siempre se termina saliendo con las suyas es Viviana. Ay, a ver. ¿Te acuerdas cuando Lalo se pasó de lanza con nosotras y que decidimos dejar de lloriquear y mejor ponerle una trampa? La verdad es que salimos bastante victoriosas. Sí, ¿y qué? Pues, no sé, se me está ocurriendo que podríamos aplicar la misma, pero con Vivoriana. Hay que tenderle una trampa. ¿Ya sé cuál? ¿Cuál? A ver, cuando vas a la cafetería, ¿qué es lo primero que hace? Hola, bro. Hola, ¿puedo pasar? Sí, siéntate, porfa. Es que sí quería disculparme contigo porque pues reaccioné muy mal con lo de tu hijo, pero me cayó de sorpresa, bro. Y aparte me acordé cuando Azucena y la otra vieja se inventaron lo del embarazo, entonces pues me dio rabia. Pero es nada más eso. Sí, no te preocupes. De hecho, ni siquiera venía a hablar de eso. Vengo a hablar de otra cosa. Fíjate que tengo una espinita atorada y necesito que seas muy, pero muy honesta conmigo. ¿Puedo contar con eso? Sí. Necesito que me digas si fuiste tú la que le puso sal a los pasteles de Azucena. Ah, Gracias por dejarme entrar al baño. Ay, es que nosotros no me acostumbro. Están como muy chicos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Me estoy poniendo fea? No. Claro que no. Claro que no, jamás. ¿No? Bueno, pues como me miras, parece que sí. Ay, Antonio, ¿te das cuenta que es muy triste que estén pasando tantas cosas en nuestras vidas y que nos esté tocando vivirlas desde lejos? O sea, parecemos amigos lejanos. Como por ejemplo que nos cayó de repente ser abuelos. Sí, muy de repente. Ay, ya deja de hablar así, todo seco, frío, distante. ¿O qué? ¿Te pongo nerviosa? ¿A dónde quieres llegar, Catalina? ¿A dónde? A que seas sincero y que me digas la verdad. ¿Ya no deseas a tu mujer? Dime, contéstame. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas